Alright, Shalom. Quiero empezar dando toda la alabanza y gloria a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre de Dios, right, de nuestro Padre. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo, right, el nombre del Mesías en el hebreo antiguo. Y también quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, o Great Millstone, GMS en inglés, right? Y esos son mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y shalom y bendiciones a la elección, a ustedes hermanos sinceros y a las bien pocas hermanas. En este video, en esta lección, vamos a entrar en la historia de los gentiles, right? Cómo llegaron los israelitas a ser gentiles, okay? Porque cuando entramos en mi otro video, entré en Cornelio, nomás toqué en su espíritu y sus características que comprueba que él es un israelita. Pero aquí va a ser historia, ¿ok? Porque para entender el misterio de los gentiles tienes que saber la historia, que mucha gente no sabe. All right? Vamos a empezar en 1 Macabeos, capítulo 1, que nos da una breve historia en lo que pasó durante los griegos, right? El imperio griego. Y también tengo un artículo para enseñarles que había judíos que entraron en el ejército romano y el ejército griego. Ok, hay que empezar. 1 Macabeos, capítulo 1, desde arriba. Un segundo. Dice 1 Macabeos 1 y 1. Dice, Alejandro era hijo de Felipe y como miran es Alejandro el Magno. Ok, y lo nombró por nombre. Y esto es una razón en por qué estos libros apócrifos fueron sacados de las escrituras. ¿Ok? Porque cuando agarran una Biblia regular, no tiene los libros apócrifos. Pero si agarras una Biblia como por ejemplo el KJV 1611 o la Biblia de Oso, tiene todos los libros. Pero Esaú, el llamado hombre blanco siendo el diablo, quitó ciertos libros porque destruye las mentiras que él empuja en estas diferentes iglesias y religiones. Estos libros son parte de las sagradas escrituras. De nuevo dice, Alejandro era hijo de Felipe, macedonio, dice, uno de los pueblos occidentales conocidos como los Kittim. Después de que Alejandro se convirtiera en rey de Grecia, right? Estamos leyendo del principio del imperio griego, y se derrotó al rey Dario, right? Que era un rey persio, que gobernó a los persas y a los medos. Al hacerlo, Alejandro amplió enormemente su reino, luchó con éxito muchas batallas, conquistó fortalezas y mató a muchos reyes, y básicamente el Señor estaba con él. Recuérdense, como está escrito en Daniel 4:17, el Señor reina en el mundo de los hombres, y Él establece a quien Él quiere. Esto no se trata de qué fuerte seas o qué inteligente, eres. Lo que decides si vas a gobernar o tener un imperio o tener éxito depende en lo que el Señor quiere ser. Porque mucha gente habla bien de Alejandro, que fue un buen general, un buen rey, pero el Señor simplemente le dio el reino. Y como dijo Judas Macabeo, el poder no viene de la cantidad de tu ejército o cuántos hombres tienes en tu ejército, sino que el poder viene del cielo. 3. Avanzó hasta los confines de la tierra, conocida
y se saqueando nación tras nación. Finalmente sus batallas llegaron a su fin y fue ampliamente reconocido como rey supremo, lo que lo hizo sentir orgulloso. Edificó un ejército muy fuerte y gobernó países, naciones y príncipes, y todos le debían lealtad. Pero finalmente Alejandro cayó enfermo y fue confinado a la cama. Sabía que estaba muriendo. Right? So, cuando Alejandro cumplió su misión que Yahweh le dio, el Señor lo mató. Cuando terminó su propósito, el Señor ya no lo necesitaba. Right? So, lo ejecutó. Por lo tanto, llamó a sus estimados oficiales, los que habían resucitado con él, a los que crecieron con él, y dividió su reino entre ellos mientras aún vivía. Y Alejandro tenía muchos generales, pero los que llegaron a ser los generales que iban a tener territorio aquí los tengo, eran 4 generales. Eran más que 4, pero esos son los que lograron tener poder, right? So, el primero era Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Soluco. ¿Ok? So, ahí están los 4 generales que se dividieron el reino o los países que Alejandro conquistó. ¿Dónde estamos? Y dividió su reino entre ellos mientras aún vivía. Entonces Alejandro murió, habiendo gobernado durante 12 años. Posteriormente, sus oficiales comenzaron a gobernar cada uno en su propio territorio. Ptolomeo se encargó de Egipcio y Seleuco tenía control de Asia Menor. Y los otros 2 generales se encargaron de Grecia, esa área. 9 gobernaron como reyes, y después de ellos su descendencia gobernó durante muchos años. Juntos causaron mucho sufrimiento en toda la tierra. Right? Y cuando leen en otra versión, cuando leen eso en la la KJV o el KJV, el King James, lo dice que cuando empezaron a reinar, entonces la maldad empezó a multiplicarse en la tierra. ¿Por qué? Porque esta gente son edomitas o eran edomitas. Los griegos eran estos llamados hombres blancos, y ellos son una cáncer en la tierra. Esta gente es naturalmente mala. So, ese es un detalle que te deja saber que eran edomitas. Versículo 10. De estos descendientes brotó una raíz pecaminosa, Antíoco Epífanes, y este maldito perro era un fucking diablo. Y vamos a leer lo que hizo. Dice, era hijo del rey Antíoco, right? Él vino del imperio Seleuco, right? El general que se encargó de Asia Menor, y había sido creado en Roma como rehén. Antíoco Epífanes comenzó a gobernar en el año 137, según el calendario del reino griego. En ese momento surgieron algunos israelitas renegados. Estas personas fueron en contra de sus leyes ancestrales y alentaron a muchos otros judíos a unirse a ellos. Hablaron, diciendo, hagamos un acuerdo con los gentiles que nos rodean, porque nos han sucedido muchas cosas horribles desde que nos separamos de ellos. All right, so aquí estamos leyendo del comienzo de nuestra gente convirtiéndose en gentiles. So para tener un tipo de beneficio con estos griegos, muchos de nuestra gente se aliaron con ellos. Porque le estaba yendo mal. Y dice que dejaron sus leyes.
Y no igualmente como hoy en día. Ok, un mexicano deja su tierra, hasta deja sus costumbres para venir acá en América y hacerse un americano. Ok, esto no es difícil de entender. Que un israelita se puede convertir en un gentil. Siguiendo en versículo 12, dice, la propuesta agradó a sus conciudadanos judíos. Estaban en un acuerdo. Ellos dijeron, está bien, man, para no sufrir hay que aliarnos con ellos. Dice, algunos de ellos, fueron ansiosamente al rey Antíoco, quien les dio permiso para comenzar a vivir según las leyes de los gentiles. Right? Empezaron a vivir como griegos. ¿Ok? Hasta se cambiaron el nombre. Ya no seguían las leyes. En consecuencia, construyeron un gimnasio en Jerusalén, siguiendo las costumbres gentil. Incluso tomaron medidas para eliminar las marcas de la circuncisión. Ya nos estaban circuncisando, abandonando por completo el santo pacto. Se unieron a los gentiles y se entregaron a un curso malvado. Ya estamos leyendo el comienzo de nuestra gente convirtiéndose en gentiles. Dice Antíoco en Egipto. Dice, cuando Antíoco sintió que su propio reino estaba plenamente establecido, vamos a brincar a ciertos lugares para no ser esto largo. Dice, opresión de los judíos. Después de conquistar Egipto, Antíoco regresó en el año 143, subió a Israel y entró en Jerusalén con una fuerte fuerza. Con arrogancia entró en el santuario. Tomó el altar de oro, el candelabro para la luz y todo su equipo. También tomó la mesa que se usaba para el pan sagrado, copas de libación, tazones, incensarios de oro, una cortina, coronas y la decoración de oro en la parte delantera del templo. Lo despojó todo. Tomó plata, oro y equipos costosos. Se llevó todos los tesoros escondidos que pudo encontrar. Tomándolo todo, volvió a su propia tierra. Cometió asesinato y habló con mucha arrogancia. Cada comunidad de Israel se entristeció profundamente. Gobernantes y ancianos gimieron, las mujeres y los hombres jóvenes se desmayaron. La belleza de las mujeres se desvaneció. Todo novio estaba triste y las novias de la intención se sentaban de luto en sus aposentos. Incluso la tierra tembló por su pueblo, y toda la casa de Jacob estaba vestida de vergüenza. 2 años más tarde, para recoger tributos de las ciudades de Judea, quiero sacarlo, el punto, este diablo, si ustedes hermanos leen eso en su propio tiempo, él mató a nuestra gente nomás para matarnos. Vamos a versículo 41. Dice, instalación de la adoración gentil. Entonces el rey Antíoco Epífanes envió un mensaje a todo su reino de que cada
uno actuaría, como un solo pueblo. Y eso se suena como la nueva orden mundial. Renunciando a sus costumbres locales, todas las naciones gentiles aceptaron fácilmente el mandato del rey. Muchos judíos también adoptaron voluntariamente la religión del rey, como leímos al principio. Muchos de nuestra gente, para tener beneficios, se rindieron o dieron la rodilla al rey, para ya no sufrir. Sacrificando a los ídolos y violaron el sábado. El rey envió mensajeros que llevaban cartas a Jerusalén y a las ciudades circundantes de Judá. Ordenó a los judíos que siguieran costumbres que habían sido desconocidas en la tierra. A eso le dieron una orden para seguir las costumbres griegas. Dice, y lo hizo, 45, dice, prohibió las prácticas regulares de ofrendas, sacrificios y libaciones por completo en el santuario. Prohibió la observancia de sábados y días festivos. El santuario y sus sacerdotes debían contaminarse, deben construir altares nuevos junto con recintos sagrados y santuarios para ídolos. Deben sacrificar cerdos y otros animales ritualmente impuros. So básicamente este rey puso mandatos que hizo ser un israelita, seguir tus costumbres ilegal. Dice 48, los judíos ya no debían circuncidar a sus hijos. Se suponía que se harían repulsivos a Dios haciendo actos impuros impuros e impropios. Todo esto tenía la intención de hacerlos olvidar la ley y cambiar sus regulaciones. El que no obedeciera al rey moriría. Eso no nomás era ilegal llamarte y hacer las costumbres de un israelita, pero si te encontraban siguiendo tus costumbres, las leyes y tus servicios, te mataban. ¿Qué pasó? Mucha de nuestra gente, para vivir, dieron la rodilla. De esta manera, Antíoco escribió a todo su reino, nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las comunidades judías que ofrecieran sacrificios paganos ciudad por ciudad. Muchos judíos, los que abandonaron la ley, siguieron su ejemplo, hicieron lo malo en la tierra. Y algo de tomar en nota, es que estos israelitas que se juntaron a los griegos, no nomás, ¿qué es la palabra? Empezaron a seguir sus costumbres, pero se movieron también. Unos se movieron al norte, allá en Grecia, unos a Asia Menor, unos en Egipto. Aquí es donde empezó una vez más, aquí es donde empezó nuestra gente en llamarse griegos. Y estos son los descendientes de esta gente que voluntariamente dieron la rodilla para ser griegos. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, durante el Imperio Romano, los gentiles o los griegos que recibieron el Espíritu Santo y que creían en el Señor, eran los descendientes de esta gente, de estos israelitas, de estos judíos. Por eso Yahushua levantó a Pablo
como el apóstol de los gentiles para recuperar a esta gente que eventualmente perdió su heredad. ¿Por qué? Porque se aliaron o se juntaron con los griegos. Porque olvidaron sus costumbres. ¿Ok? Porque esto pasó cientos de años antes o 150 años antes que Yahushua nació. So, imagínense, 150 años de nuestra gente seguir las costumbres griegas. Después de 3 generaciones ya ni te llamas un israelita. Ya ni te consideras uno. ¿Ok? Después de la tercera generación ya te llamas un fucking griego. Y así de fácil has perdido tu heredad. Ok, so de ahí vienen los gentiles, los israelitas gentiles. Right, 54. Y los 15 días de Keosle en el año 145 pusieron una cosa repugnante y destructiva sobre el altar para ofrendas totalmente quemadas en el santuario. Los inspectores construyeron otros altares en las ciudades de Judea circundantes. Quemaron incensos a las puertas de las casas y en las calles. Cuando encontraron los rollos de la ley, los desmenuzaron y los quemaron. Destruyeron nuestros libros, nuestras leyes. Si alguien era sorprendido en posesión de una copia del rollo del pacto, o si alguien se atenía de la ley, esa persona era condenada a muerte por decreto real. Eran implacables al atacar a los israelitas. Todos aquellos que eran identificados como observadores de la ley, mes tras mes en todas las ciudades, a los 25 días del mes, ofrecieron sacrificios sobre el altar construido sobre el altar para ofrendas totalmente quemadas. Dice, de acuerdo con el decreto, mataron a mujeres que habían circuncisado a sus hijos. Colgaron a los niños del cuello de sus madres. Los agentes del rey también mataron a las familias de las mujeres, así como a los que habían realizado las circuncisiones. Pero muchos en Israel se mantuvieron fuertes y resolvieron en sus corazones no comer alimentos impuros. Eligieron morir en lugar de contaminarse con la comida o deshonrar el santo pacto, y murieron. Una gran ira vino contra Israel. Ok. So Cornelio, y no nomás él, pero todos los israelitas gentiles, son descendientes de los que se unieron a Grecia. Ok. Y ese es un buen pedazo de historia, ok, para explicarlos el misterio de los gentiles. Ok, so, es bien claro. So aquí tengo un libro y no solamente voy a leer una parte. Alright. Hay un libro que se llama Hijos de Israel al servicio del César. Soldados judíos en el ejército romano. Ok. So ahora ya entendemos que mucha de nuestra gente se juntaron con ellos. ¿Y qué pasó? Unos de ellos entraron al ejército griego y romano, que los griegos y los romanos estaba haciendo el imperio romano, el imperio griego y el imperio romano estaba siendo gobernado por edomitas, llamados hombres blancos. Right? So vamos a leer esta parte. Dice, la participación de los soldados judíos romanos en los
ejércitos de la Roma imperial a menudo no se reconoce, right? Porque esta es historia que es escondido. A propósito, esto es principalmente el resultado de la falta de reconocimiento por parte de los eruditos que desean utilizar las fuentes rabínicas como punto de referencia para la práctica judía en la era imperial. También es difícil identificar a los soldados judíos, muchos de los cuales tenían nombres griegos y latinos. Por ejemplo, Cornelio. Gente que no es entendida en las escrituras o no sabe la historia, van a decir, Cornelio es un gringo, es un edomita. Es un hombre blanco porque tiene un nombre romano o griego. Pero aquí leemos que, ya leímos la historia. Nuestra gente se unió a los griegos. No nomás siguieron sus costumbres, pero se movieron a otros territorios griegos y cambiaron su forma de vivir y sus nombres. All right? So, una vez más, ¿dónde estamos? También es difícil identificar a los soldados judíos, muchos de los cuales tenían nombres griegos y latinos. Por eso hay diferentes hermanos, en las diferentes iglesias como Corintios, Efesios, Colosenses, Efesios. Hay los hermanos, las diferentes iglesias. Esos hermanos tenían nombres griegos porque fueron creados en esas costumbres. Dice, a menos que se identifiquen especialmente como judíos o se encuentren en un contexto judío como inscripciones dedicatorias de una sinagoga. Sin embargo, utilizando una variedad de fuentes de la época, es posible apreciar la profundidad y amplitud del servicio judío en las legiones romanas desde la época de César hasta principios del siglo V. Había judíos que servían como simples soldados de a pie, generales influyentes como Tiberio Julio Alejandro, right? Y cuando leen de este individuo que es un israelita, él ayudó, en realidad él fue el que destruyó a Jerusalén en 70 AD, man. Y unidades militares judías como la Regi Emeseni, Judeí, independientemente de su relación con las comunidades judías ortodoxas y de la época, se debe reconocer el servicio de los judíos romanos en las fuerzas armadas imperiales, right? So hay más, en este libro, pero ese es el punto. Un pedazo de historia también que comprueba que nuestra gente estaba en el ejército. Por eso cuando leemos de Cornelio, ahora que tenemos esta información, sabemos claramente, no nomás por sus características y su espíritu, pero por la historia, que él es un israelita. Y también el capitán que Yahushai sanó su siervo, también era un israelita. All right? So, algo corto, nomás para enseñarles que nuestra gente, había un principio en nuestra gente llamándose griegos, teniendo nombres griegos, perdiendo su heredad, viviendo en otros países. Por eso cuando leemos los hechos de los apóstoles, había israelitas regados donde quiera. Había iglesias en Roma, Corintio, Efesios, Filipenses. Porque esos israelitas que creyeron en el Señor eran descendientes de esta gente. So, Koholo Yahweh Bashim Yahushai. Hasta la próxima. Shalom.